días. ¿Cómo están? Excelente, excelente. Nada más les recuerdo a aquellos que se les olvidó traer una provisión para el proyecto Venezuela, que pueden a cooperar, porque se requiere también para los fletes, que es lo más caro. En realidad, los alimentos sí cuestan, pero lo que más cuesta es el flete, y por lo tanto pues requerimos que nos apoyen. Si hoy tienes oportunidad y te olvidaste y ahora te recordaste, puedes hacerlo también cooperando con dinero para el flete. Lo puedes entregar en la parte de atrás, ahí con José y Oneida, para que sigamos con el proyecto. Muy bien, pues miren, este domingo se celebra en el mundo cristiano lo que unos llaman, bueno, dependiendo en qué tipo de congregación estén, unos le llaman el Domingo de Ramos, otros le llaman el día de la entrada triunfal, que es el día cuando Jesús entra a Jerusalén, y donde llega la gente. Ese día lo recibe la gente en Jerusalén, y según la costumbre, en este domingo algunos compran un ramito, un pedazo de rama de alguna figura, en figura de cruz o de palma, que no tiene nada que ver con lo que sucedió ese día, pero bueno, la gente lo hace, y tienen diferentes ideas de lo que esto puede ser. Domingo de Ramos, un hombre estaba preocupado porque era Domingo de Ramos y no le compró flores a su esposa. Entonces cada gente tiene una idea de lo que esto es, pero hoy vamos a ver el evento, vamos a hablar de este evento, pero lo vamos a ver con una perspectiva un poco diferente. Lo vamos a ver desde dos aspectos: desde el aspecto de lo que es un discípulo, y desde lo que sucedió en los hechos, las dos cosas en el mismo paquete. Así que hoy vamos a ver dos mensajes en uno solo. Uno es del discipulado y otro es de los hechos, y vamos a aprender interesantes cosas de lo que sucede ese día. Mateo 21:1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betabé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Bueno, lo primero que quiero que veamos es que los discípulos, dije que iba a hablar de los discípulos trabajan en equipo. Lo primero que vemos aquí es que estos estaban trabajando en equipo. ¿Cuántos eran los que fueron enviados? Muy bien, entonces se mencionan 2 discípulos. Pudo enviar a 3 o pudo enviar a 4 o a muchos más, pero en casi todas las asignaciones que Jesús dio, los envió en equipo. No era de los que pensaba que era bueno enviar a una sola persona, los enviaba en equipo. Y los que en el reino no aprenden a trabajar en equipo no se pueden desarrollar. Un principio importante del discipulado, de aquellos que son discípulos, es que necesitamos entender la riqueza, el valor que hay en trabajar en equipo, porque esta labor del reino es la única manera como se puede llevar a cabo. Y lógicamente Dios escogió un equipo. Dios quiso que esta función, la labor del propósito eterno, se llevara a cabo a través de un equipo al que Él mismo llamó la iglesia, que está formada por diferentes personas con diferentes características, pero al final es un trabajo que se realiza en equipo. Nunca vamos a lograr los objetivos a los que somos llamados si nosotros no entendemos que es una función, que es un trabajo que tenemos que hacer en equipo. Moisés, en un tiempo de su
ministerio y de su trabajo para tratar de estar liderando a la nación de Israel, él estaba solo realizando la función. Él juzgaba, él atendía a toda la gente. Entonces entendió que se iba a morir si seguía haciéndolo de esa manera, que se iba a desgastar y que no iba a poder. Por lo tanto, entonces pone personas que pudieran hacer la función y realizar un trabajo en equipo. David entendió que a pesar de que Dios le había dado una gracia muy especial, requería de un equipo de valientes para poder realizar la función a la que Dios le había llamado. Nehemías tuvo que poner a gente a trabajar en diferentes áreas del muro para que se pudiera edificar el muro en el tiempo en que Dios lo llamó para hacer esta labor. Josué, lo mismo, requirió de un ejército fiel que pudiera hacer la función de conquistar la tierra de la promesa. Jesús mismo escogió a 12 que estuviesen con él para que junto con él recorrieran las diferentes regiones anunciando el mensaje de que el reino de Dios se había acercado. Hoy en el mundo empresarial se enfatiza la importancia de trabajar en equipo. Se ve como un valor, como algo positivo. Se entiende que la obra de los hombres o mujeres solitarios no tienen gran impacto. Los mejores equipos de fútbol no son los equipos que son formados por estrellas, son equipos que son formados por un estratega, un entrenador que los hace jugar como equipo, y aunque no sean muy buenos individualmente, funcionan en equipo y pueden hacer la labor del juego de una manera más eficaz. El propósito eterno de Dios quiso realizarlo a través de un equipo llamado la iglesia, los cuales somos tú y yo. Por lo tanto, primer punto que aprendemos en este pasaje, en esta historia, en esto que sucedió, es que los discípulos tienen que entender que el trabajo se realiza en equipo. Segundo, los discípulos no requieren reconocimiento. ¿Cómo se llamaban estos dos? ¿Cómo se llamarían? No se mencionan sus nombres, porque en el reino lo importante no es quién lo hace, sino que se haga. Lo importante no es quién lo hizo, sino se hizo. Contrario a lo que se hace en el mundo empresarial, donde se esfuerzan las personas por obtener un título, el empleado del mes, ¿no? El vendedor del año, y se le da un reconocimiento por la función que realizó, el mejor actor, y todos buscan un reconocimiento, todos buscan alcanzar esto de que yo lo hice mejor que los demás. Imagínate que estos dos, después de años, cuando Mateo escribe la historia, escribe el evangelio, y llega a manos de ellos, o leen o escuchan más bien que están leyendo la historia y dicen pues que eran dos discípulos y ellos están allí, que se enojaran y dijeran: ¿cómo que dos? Yo era, pongan ahí mi nombre. No digan que eran dos, éramos Juanchito y yo. Se hubieran enojado. Si hubieran sido en tiempos modernos, quizás esa hubiera sido la reacción. Lo importante de un discípulo es que los verdaderos discípulos no están esperando que les den reconocimiento. Lo hacen porque saben que lo que hacen es importante y no es para ser reconocidos. Ahora, yo entiendo, es importante reconocer a la gente, pero la razón por la que hacemos las cosas no es para que nos reconozcan. No es para que alguien diga: ay, qué bueno, y te eche porras por lo que estás haciendo. Es hacerlo porque sabes que lo tienes que hacer, aunque no se sepa que lo hiciste. Y número 3 que vemos aquí es que los discípulos realizan funciones o labores diversas.
los verdaderos discípulos pueden hacer labores que no nada más donde ellos sean visibles, donde los vean, donde sea algo que posiblemente para muchos sea relevante, que pueda ser reconocido por la gente y hasta algo que sea deseable, algo que la gente quiere hacer. Pero también los discípulos pueden ir a desatar un par de burros malolientes y polvorientos. Quizás en la mente de ellos estaba, de estos dos discípulos, que su labor llegara a ser la de uno estar a la derecha del rey en el reino, como en alguna ocasión se discutió entre ellos, cuando el reino se estableciera, cuál iba a ser la posición que cada uno iba a ocupar, ¿no? O como algunos todavía piensan el día de hoy, ¿no? Que serán los que un día, cuando el reino se establezca, pues serán puestos en posiciones importantes. Eso es lo que esperan. No, un día el Señor me va a poner, cuando establezca su reino, yo voy a tener una posición importante en la tierra. Y eso es su esperanza, eso es su anhelo. Eso esperan literalmente, tener una función relevante que sea vista y que sea reconocida por muchos. Pero estos dos que se mencionan aquí, en ese día estaban haciendo una labor muy importante, una labor de transportar un burro. No importa lo que a nosotros nos corresponda hacer en cada fase de nuestra vida, lo importante es hacerlo fielmente para Él. Esto nos habla de que debemos ser flexibles en las funciones requeridas en el momento oportuno. En este momento, lo importante, lo necesario, lo que se requería era transportar un burro. Eso era relevante. ¿A la vista de los hombres? No. ¿A la vista de la gente? Nada que ver. Pero eso era importantísimo para lo que iba a suceder. Entonces, otra de las cosas es que los discípulos reciben instrucciones. Ese es el número 4. Estos discípulos, bueno, ahora leemos el pasaje más adelante. Estos discípulos hacían lo que se les dijo, nada más que lo que se les dijo, a pesar de lo ridículo que eso pudiera parecer. Entonces los discípulos reciben instrucciones. En el Evangelio de Lucas, que estamos leyendo aquí Mateo, pero Lucas cuenta que Jesús dijo que ese pollino o ese burro joven, iban a haber dos burros, la burra, mamá, y el hijo burro. Pero el hijo burro, Jesús dijo que nadie lo había montado. Así dice Lucas, que Jesús dijo: tráiganme ese burro porque ese burro nadie lo ha montado. Entendamos la cultura, porque para nosotros eso suena como ¿qué es eso? Un burro. O sea, aquí no vemos los burros, es difícil ver los burros. Ni siquiera en los campos de Texas casi vemos burros. Pero en ese tiempo los burros eran lo más moderno en tecnología de logística de transporte terrestre. ¿Sí? O sea, este burro que mandó traer Jesús era 0 millas, llantas nuevas, sin gasto de aceite, con garantía. O sea, era un burro joven, sin estrenar. Y eso suena como súper bien. Pero hay un problema. Si no se ha montado el burro, entonces este burro no ha sido amansado, por lo que ese burro no se puede montar. Y estos dos,
los discípulos, no los burros, los discípulos, porque estamos hablando de 2 discípulos y de 2 burros. Pero estos 2 discípulos eran muy obedientes. Por cierto, también los burros eran muy obedientes. Les explico después por qué. A ellos les dieron instrucción y les dijeron: desátenlos y tráiganlos. Wow, o sea, es como: tráete el BMW que está allí en ese mall y te lo traes. Tráetelo. Oye, pero no es de nosotros, tú tráetelo. Órale, la pandilla de Jesús, ¿no? Entonces, no les dijeron: amánsenlos y luego los traen. No, ustedes tráiganselos. Y como la instrucción era traerlos, pues ellos agarraron el burro y se lo llevaron. Pero ¿cómo es que se lo llevaron? Pues lo normal es que si tú te vas a ir en un vehículo de transporte, pues te subes, ¿no?, al transporte y te lo traes manejando. O sea, iban los 2 en el burro y el burro llevándolos. Pero no, este burro no había sido montado por nadie, necesitaba ser amansado, por lo que ellos se trajeron al burro así, o sea, caminando. Se lo trajeron caminando. Y eso a nosotros nos suena extraño, pero en realidad, o no nos suena extraño, pero era algo ilógico. Era ilógico ver a 2 personas caminando con el burro que era de carga, que era para que los llevara, pero ellos lo llevaban caminando. Ellos iban caminando al lado del burro. La gente, al pasar ellos, diría: pero qué burros, ¿no? Porque lo más lógico era pues que estuvieran caminando con el burro. El seguir instrucciones del reino es más importante que la lógica humana, porque ese burro en el que se iba a montar Jesús iba a ser amansado antes de ser montado, porque tú no puedes montar un burro que no ha sido amansado. Ahora, claramente Jesús dijo: ese burro nadie se ha subido en él, por lo que ese burro no estaba amansado. Los burros sin amansar van a donde ellos quieren y dan respingos. Si te subes, dan respingos como si fueran caballos. O sea, no crees que porque sean burros ahí se van a quedar lentos. No, te van a tratar de derribar. No van a simplemente dejar que te subas. Necesitan ser amansados igual que los caballos. Pero este burro vio a Jesús y se amansó, porque Jesús se subió en él y nunca nadie, o sea, Jesús no se puso a amansarlo: yo soy cowboy, y se puso ahí, no. Ese burro, cuando Jesús se subió, ya tenía una dirección a donde iba, que era Jerusalén, y ese burro iba con dirección a Jerusalén. Entonces Jesús lo montó y el burro siguió las órdenes y la dirección de Jesús. Qué interesante. Aquí hay una lección muy interesante, y la lección es esta: por más burra que sea una persona, si permite que Jesús esté en él, no se perderá y su carácter puede ser transformado. Wow. Aunque esté acostumbrado a dar patadas y respingos, Jesús tiene el poder para aquellos que no han sido amansados, sean amansados y sigan una dirección precisa, la que Jesús les manda. El burro era para llegar a Jerusalén, esa era la dirección, para que la gente pudiera reconocer que Jesús era el rey esperado.
ese rey esperado por el proclamado reino. Y es muy interesante lo que sucede en estos pasajes, porque si lo leemos sin entender o simplemente de acuerdo a nuestro lente de aquí, de nuestra cultura, no entendemos lo que pasó. Pero lo que pasó ese día fue sumamente trascendental. Lo que pasó ese día dio cumplimiento a algo profetizado, porque ese día hubo un reconocimiento nacional de que Jesús era el Mesías y era el Rey. O sea, no fue cualquier cosa lo que sucedió ese día. ¿Qué dice este pasaje? Dice, si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces, algo que no está aquí escrito, no lo puse como punto, pero es importante, los discípulos no se mueven en la lógica humana. Vayan a desatar un par de burros a un sitio, a cierto lugar, y aunque tienen dueño, solo díganles que el Curios, que el Señor los necesita. Wow. O sea, es como decirte el día de hoy, tú ve a donde están ese valet parking y vas a agarrar 2 vehículos, y cuando te digan, oiga, pero usted no es el dueño, tú nomás le dices, el Señor los necesita. ¿Qué óvole, papá? Tú llegas allí y agarras el carro más así último modelo, nuevecito, y vengan las llaves, oiga, pero aquí está el dueño, el Señor los necesita. Eso era. ¿Te parece ilógico? ¿Suena ilógico? Es ilógico. Claro que es ilógico. Jesús los mandó a hacer algo que para ellos dijeron, híjole, nos vamos a ver ridículos. Pero ellos estaban obedeciendo porque el discípulo no se mueve por la lógica humana. Nosotros somos llamados a hacer una conquista, a hacer una labor, a hacer una misión que va más allá de lo que nuestra mente natural puede comprender. No tiene nada que ver con la lógica. Transformar el corazón de los hombres, transformar las naciones, eso en la mente natural es imposible de hacer. Pero eso es lo que nos instruyó a realizar. A eso nos envió. Por eso estamos en este mundo. Los discípulos hablan lo que Cristo dice. Jesús les dijo, ustedes vayan y digan, ¿qué iban a decir? El Señor los necesita. El Señor para nosotros es una connotación religiosa. El Señor los necesita. En ese tiempo, en el imperio en el que ellos estaban, que estaban bajo el imperio romano, esta palabra, esta expresión, el Señor, no era una expresión religiosa. El Señor se refería a la máxima autoridad que ellos reconocían. Los discípulos, los creyentes, después del tiempo de Jesús, cuando comenzaron a pasar persecución, el problema es que el imperio romano les decía, ustedes reconozcan que el César es el Señor, que el César es el Curios. Y ellos decían, no, el Curios, el Señor, no es el César. Cristo, Jesús, es el Curios, es el Señor. Y en la idea de los romanos, el Curios, el Señor, era la máxima autoridad. Entonces, cuando ellos fueron instruidos a ir y decir la máxima autoridad, el jefe de jefes, el presidente lo necesita, es una instrucción
de la máxima autoridad. Eso es lo que estaban diciendo. No tenía nada que ver con una connotación religiosa. Ese día Jesús estaba por ser reconocido como el Señor, como el Rey, como el Mesías, como el que venía a tomar el poderío en la tierra. Te lo explico más adelante. Pero entonces ellos, fue lo que dijeron: ¿a dónde te llevas a mi burro? Último modelo, 0 millas. El Curios lo necesita. No, si el Curios lo necesita, entonces esto es del Curios. Que el Curios haga lo que quiera, porque es la máxima autoridad que exista. Ellos hablaron únicamente lo que Él les dijo. Nosotros necesitamos entender, hablar el mensaje del reino, porque cuando la iglesia aprende a hablar el mensaje del reino, puertas que nunca se han abierto se abrirán. Cuando nosotros creemos la autoridad que nos ha sido delegada y quién es el que nos ha enviado a esta tierra y para qué, cuando comenzamos a actuar en esa autoridad, nosotros vamos a poder ver que las cosas van a ser más sencillas y más fáciles. El problema es que no hemos creído lo que a nosotros se nos ha conferido. Si ellos hubieran dicho: no, ese que se lo cuente a otro, yo no voy, eso es imposible, nunca hubiera pasado nada. Ellos hablaron lo que Cristo les dijo. Número 6. Los discípulos son canales para que se cumpla lo que Dios habló. Dios profetizó a través del profeta Zacarías. Dios profetizó lo que estaba pasando aquí y lo profetizó de esta manera: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Ahora, esto es siglos antes de este evento, ¿ok? Son siglos antes de este día que se le llama la entrada triunfal. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Se profetizó cientos de años antes, y lo que dijo Jesús, si ponemos el pasaje anterior, el anterior, viendo esto que se había profetizado, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Se había profetizado y Jesús estaba cumpliendo lo profetizado. Ese día se iba a cumplir lo que el profeta habló y no entendió. Lo que el profeta habló y los judíos, aunque lo leían, no entendían cómo es que ese rey que ellos esperaban, ese Mesías Salvador, ese que iba a producir una transformación en todo el mundo, iba a hacer posible que llegara a Jerusalén, pero no llegaría con un gran ejército y llegaría para establecer por la fuerza y someter a sus enemigos. No, dice que iba a llegar humilde, montado en un burro. Porque los reyes de las naciones se subían en caballos reales, en caballos vistosos, en caballos que eran impresionantes. Pero este burro era un burro que estaba polvoriento, que estaba allí y que ni siquiera había sido amansado. Y así es como él eligió entrar como el rey a Jerusalén. Versículo 6 del capítulo 21 dice: entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino
pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas. De ahí viene lo del domingo de Ramos, y explico. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Principio número 7 de los discípulos. Los discípulos obedecen. Que se les dijo: vayan y traigan a ese burro último modelo que nadie ha montado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos fueron, desataron al burro y lo trajeron tal como se les dijo. Obediencia. La obediencia es un factor importantísimo, básico en alguien que es llamado discípulo. Es obedecer instrucciones. ¿Qué tan difícil sería una instrucción de desatar a un burro? ¿Será muy difícil? La labor no, es muy fácil desatar un nudo. Había connotaciones en la mente de no tiene lógica. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a meter al bote? ¿Me van a acusar de ladrón? Pero yo ya sé lo que tengo que decir. Voy a decir, pues el curios me mandó y arréglate con él. Pero los discípulos tuvieron que obedecer. Obediencia es vital en los discípulos. Nadie puede ser un discípulo. Imagínate a estos dos argumentando con Jesús, diciéndole: no, pues ve tú, pues es más fácil que a ti, pues a ti te han visto hacer milagros, a nosotros no. Tú resucitaste muertos, por lo menos que vean que es para ti. Ellos no argumentaron nada. Era ilógico, ponía en riesgo hasta su vida física, pero ellos estaban obedeciendo. Los discípulos obedecen. Número 8. Los discípulos tienen una visión. Su visión es el reino. Su visión no es otra cosa que el reino. Esto es importante porque ese día el rey iba a ser reconocido. Lo que ellos iban a realizar era vital para dar cumplimiento a las escrituras, a lo profetizado. Se requería un burro de 4 patas y no había muchos alrededor de 4 patas. Entonces tuvo que mandar a que trajeran a ese burro de 4 patas para que se diera cumplimiento a la profecía. Y ellos estaban entendiendo, tenían que ver que la visión principal era el reino, era lo visible del reino. Ellos habían anunciado el reino, ellos habían dicho: el reino se acerca. Hoy iban a ver algo que jamás habían visto, porque iban a ver a la nación de Israel reconocer a su rey. Iban a ver que se iba a cumplir lo que se había profetizado, que el rey de la nación iba a llegar y iba a entrar a Jerusalén. Eso ya pasó. Que la nación de Israel iba a reconocer a su rey. Eso ya pasó. Este día pasó. Pero ellos entendieron que la visión era el reino. Ellos no tenían una visión particular. Ellos no dijeron: híjole, pues es que en ese burro, ¿qué tal si en lugar de un burro le traemos algo diferente, un caballo? No, ellos sabían que Jesús les había hablado mucho tiempo acerca del reino. Todo lo que Jesús enseñaba era a qué era semejante el reino. Era su mensaje, era lo que ellos habían escuchado acerca de Jesús, y se había convertido a que la visión era el reino. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Dice que pusieron sobre los burros sus mantos y Jesús se sentó encima. Ahora tú puedes decir: no, pues eso está fácil. Aquí estoy hablando de adoran con sus bienes. Pues un manto, cualquiera da un manto. Sí, pero no en ese tiempo.
porque a veces un manto era lo que tú tenías para cubrirte y era el único manto que tenías para cubrirte por las noches. Ellos estaban ofrendando algo que era de mucho valor. Ellos estaban ofrendando algo que era útil en la vida, que les servía. Si daban el manto, se quedaban sin algo importante para ellos. Pero había un problema, que en la cultura de ellos no había pantalones. Tú hoy te puedes subir a un burro con pantalón sin bronca, a pelo, a raíz, porque traes pantalón. Pero en esa cultura eran túnicas, y para subirte al burro, pues la túnica se tenía que subir. ¿Y cómo te subías? A raíz el burro y a raíz el de arriba. Entonces estaba picosa la cosa. No era cualquier cosa, o sea, era casi imposible. Y luego sin amansar. Por lo tanto, cuando ellos vieron que Jesús se iba a subir en el burro, dijeron: no, eso no va a pasar. Aquí está lo que se necesita. Ellos vieron una necesidad y los discípulos adoraron con sus bienes. Eso que estaban haciendo era una adoración a Él. No le estaban cantando una canción todavía, pero estaban adorándolo, reconociendo su autoridad y depositando lo que era de valor para ellos, para que Él pudiera sentarse sobre ese burro. ¿Cómo necesitamos nosotros, los discípulos modernos, aprender de aquellos discípulos del tiempo pasado a adorarlo con nuestros bienes? Cuando vemos una necesidad, no importa cuál sea, y suplimos esa necesidad, estamos adorándolo a Él. Él dijo: cuando lo haces a uno de estos pequeños en necesidad, lo haces a mí. Cuando tú estás trayendo estas situaciones, estos alimentos para Venezuela, estás adorándolo. Adorarlo con palabras es bueno, es importante, hay que hacerlo, pero eso es fácil. Pero adorarlo con nuestros bienes y adorarlo cuando hay una necesidad, supliendo esa necesidad, eso es más difícil. Necesitamos ser verdaderos adoradores, de los que el Padre está buscando en espíritu y en verdad, no en canciones y alabanzas. Y estos discípulos se convierten en ejemplo a seguir. Ellos pusieron sus mantos, comenzaron a caminar hacia Jerusalén. La gente vio que los discípulos habían puesto sus mantos. ¿Y qué hicieron? La mayoría de la multitud, ¿qué hicieron? Tendió sus mantos en el camino. Ellos dijeron: bueno, ya trae el manto, ya no necesita en el burro el manto, pues vamos a poner los mantos en el camino. O sea, los caminos no eran como los de ahora. O sea, tú pones un manto en aquellos caminos para que un burro le pase encima, y ese manto, adiós. Y luego el burro, como estaba amansado, pero el estómago no, pues seguramente hacen lo que los burros hacen, ¿no? Y si tenía que hacer su necesidad, pues el manto quedó inservible. Inservible, compadre. Pero no pusieron reparo. Ellos sabían que al poner el manto en el camino, ese manto posiblemente nunca más iba a servir, pero iba a servir para un propósito: hacer un reconocimiento público, porque es lo que se hacía con los reyes. Ustedes han oído eso de hay que ponerle alfombra roja cuando a un personaje importante. Lo que estaban haciendo
era algo para personajes importantes. Solamente se hacía para reyes cuando llegaban en la conquista. Y cuando ellos estaban haciendo esto, estaban reconociendo: tú eres el rey, tú eres importante, aunque vengas en un burro, tú eres el rey, te reconocemos y estás llegando para tomar autoridad. Entonces, los discípulos hicieron algo con lo cual se convirtieron en un ejemplo para los otros. Los discípulos hacen cosas para que otros hagan. Mateo 21:9. O bueno, un poco antes. Quiero explicar algo aquí. Acá. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Ellos estaban por celebrar la Pascua. Estaban a punto de celebrar la Pascua. De hecho, ya eran días donde la gente llegaba a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Y dentro de las celebraciones de la Pascua, en el libro de Levítico se explica que ellos cortaban las ramas de los árboles, y esto era un reconocimiento. Yo, al cortar ramas de un árbol que yo sembré y traerlo a la fiesta, era un reconocimiento de Dios, de su provisión, de que Dios era el que proveía la abundancia, el fruto, el alimento. Cuando ellos estaban poniendo también sus ramas, las ramas, cuando Él caminaba, era un reconocimiento que Él era el proveedor, que Él era el autor de la vida y que Él era Dios. Porque las ramas no se cortaban ni se ofrecían a nadie que no fuera Dios. Ese día pasó algo más de lo que nuestros ojos naturales han visto. Fue un reconocimiento público de que Él era el Mesías, de que Él era Dios, de que Él era el Cristo, de que Él era el Rey y de que Él tenía toda autoridad. Entonces cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tú eres el proveedor, tú eres el autor de la provisión. Siguiente versículo, 21:9. Las multitudes que iban delante de Él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Wow. Lo hemos leído muchas veces, pero lo que está pasando aquí es algo muy importante, porque lo que está pasando aquí es el cumplimiento del Salmo 118, un salmo mesiánico, un salmo que ellos cantaban, precisamente lo cantaban en el tiempo de la Pascua. Y lo cantaban porque en el tiempo de la Pascua no solamente recordaban que Dios los sacó de Egipto, sino que recordaban que Dios les iba a enviar un rey, un salvador. Recordaban y esperaban a ese Mesías. Salmo 118:20 dice: ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. El versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿A qué se está refiriendo este salmo? ¿A qué se está refiriendo el pasaje de Mateo cuando la gente decía Hosana al Hijo de David? Los que construían, aquellos que estaban edificando algo, escogían las piedras con las cuales se iba a edificar esa estructura. Unas de las piedras eran escogidas y otras piedras eran desechadas. Pero la que se desechó por los líderes judíos fue una piedra que fue Cristo o Jesús como el Cristo. Ese día la gente reconoció: esta es la piedra, Él es el Cristo. Pero ese mismo día
también la gente desechó la piedra principal del ángulo. No la gente, los líderes de la nación. El mismo salmo que habla de que el rey entra y que el rey viene a reinar, habla también de que hay un rechazo de ese rey. Entonces, ¿qué pasa? Los líderes judíos rechazaron a Jesús, como rey, porque no cabía en su teología creada por tradiciones, y que estas tradiciones eran producto de malas interpretaciones de las Escrituras. Lo que se hablaba de Jesús está bien claro en las Escrituras. El problema era la interpretación que ellos le dieron a la Escritura, y es el mismo error que se comete por muchos llamados cristianos, que todavía están esperando un rey que ya vino, que esperan un reino que ya llegó, que esperan un Salvador del cielo que ya vino, que esperan que venga Cristo a llevarlos al cielo. Señores, yo estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Ya lo hizo. Esperan a uno que los rescate del pecado del mundo. Ya lo hizo. Esperan a uno que los saque de la desesperanza. Esperan a uno que los lleve al Padre, a uno que venga a darles descanso. Y ese ya vino, y es la piedra que desecharon los edificadores, y que es la piedra principal del ángulo. O sea, está hablando de alguien que está construyendo, desecha la piedra, dice: esta piedra no sirve, pero esa piedra es la piedra principal, la que sostiene toda la estructura. La rechazaron, pero es la piedra principal. Así que seguimos igual que aquellos tiempos. Hay un segmento que rechaza las realidades más importantes de lo que es el reino, de lo que Pablo explica, de las riquezas que tenemos en él, de este rey que gobierna, que reina, que ya es rey. Salmo 118, 23 dice: obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, escucha esto: sálvanos ahora, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que la gente decía era Hosana. Hosana son dos palabras en hebreo que juntas son: sálvanos ahora, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día reconocieron que Jesús es el que salva, que Jesús es el Rey, que Jesús es el que viene en el nombre del Señor, que Jesús es el Hijo de David, el prometido. Así que Hosana es una perfecta expresión para las personas que estaban en ese tiempo, porque ellos necesitaban la salvación. Y ellos al verlo dijeron: sálvanos ahora. Ellos gritaron, clamaron por la salvación que se produjo unos días después en la cruz. Hoy nosotros no decimos Hosana, no decimos sálvanos ahora, porque Él ya nos salvó. Es un hecho consumado, es un hecho realizado. Salmo 118, 27. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. El mismo salmo que habla del rey que viene, sálvanos ahora, el rey que entra por Jerusalén, también habla de este sacrificio
perfecto. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas y los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Es un Dios sacrificio. Es un sacrificio, pero es Dios. Ese es el Cristo hecho carne en Jesús, Dios hecho carne, que vino a morir, que vino a hacer un sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Mateo 21:10. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Tú podrás pensar que lo que ellos dijeron era incorrecto, porque para nosotros darle a Jesús el título de profeta es errado. Es decir, no, pues la regaron. No, Jesús no era un profeta, pero estaban acertadísimos en lo que estaban diciendo, porque ellos estaban hablando precisamente de lo que ellos conocían de las Escrituras. Ellos estaban hablando de lo que habló y lo que profetizó Moisés, cuando les dijo que Dios les levantaría un profeta y que a ese profeta oirían. Y ellos estaban diciendo: este es el profeta del cual Moisés profetizó, que tiene que ser mayor que Moisés, porque Moisés dijo: a él sí lo van a oír. Ellos estaban diciendo: este es el profetizado, el que habló Moisés que vendría. No puede ser otro sino este. Este es el profeta Jesús. Y estos días en que sucede esto fueron los últimos días de Jesús de Nazaret como hombre, que al final la multitud reconoció que Él era el rey, que Él era el profeta y que Él era el sacrificio. Se refirieron y cantaron lo que estaban acostumbrados. Este Salmo 118, lo que estaba diciendo la gente, no estaban diciendo, estaban cantando el Salmo 118. Y por eso le decían: dile a los discípulos, dile a esta gente que se calle, se están equivocando, todavía no hemos matado el sacrificio del Cordero, todavía no estamos celebrando la Pascua, faltan unos días. Y Jesús les dijo: si estos callan, las piedras hablarían. Ese día hubo un reconocimiento de la nación de que Jesús era el rey esperado. Ese día Jesús hubiera ganado todas las votaciones populares para ser rey. Días después, esa misma multitud que no entendió pero cumplió con lo profetizado, gritaban: crucifícale, crucifícale. Ya no lo veían como rey, ya no lo veían como el que llegó para salvarlos, ya no gritaban: sálvanos ahora, pero lo que estaba haciendo era salvarlos. El clamor de ellos se cumplió. Ese día Jesús, el día de su muerte, hubiera perdido todas las elecciones. Vean lo que hacen unos días de diferencia: ganar las elecciones por mayoría de votos, perder las elecciones por mayoría de votos. Solamente unos días en donde Jesús llegó de manera exitosa, con un reconocimiento de casi todas las personas, a excepción de los líderes, y Él mismo realizó una serie de eventos para que la gente, todos los eventos que sucedieron enseguida, todos eran para que la gente dijera: no, este cuate no es. Llegó al templo, comenzó a tirar las mesas. Todo lo que hizo ese día, esos días antes de la cruz, todo fueron provocaciones para que lo llevaran a la muerte, porque Él sabía que tenía que morir. No fue un accidente, no fue Él porque a alguien se le ocurrió matarlo. Él puso su vida, Él provocó su muerte, Él produjo su muerte, porque fue el predeterminado consejo del Padre
que Él muriera de la manera como iba a morir. Y gracias a Dios, porque nosotros estamos después de ese tiempo. Y hoy nosotros tenemos la realidad del reino, la realidad del Rey. Somos discípulos del nuevo pacto, en donde si ellos pudieron obedecer cosas que no entendían, hoy con mayor precisión y con mayor claridad podemos ser discípulos más precisos en lo que nos corresponde hacer en este tiempo. Si en las sombras vimos cosas gloriosas, en este cumplimiento tenemos que ver cosas gloriosas. Nosotros, los discípulos del nuevo pacto, vamos a ver los tiempos más gloriosos por gente entendida, por gente que quiere manifestar la realidad de lo que poseemos en Cristo. Puestos en pie. Padre, muchas gracias. Hoy no necesitamos una evidencia física para saber que tú eres el Rey y que tú gobiernas sobre todas las cosas. Hoy sabemos, por la vida que nos has dado, que tú reinas. Hoy sabemos que nos has salvado. Hoy sabemos que tú presentaste un sacrificio perfecto. Hoy sabemos que tú eres el Rey. Hoy te vemos en gloria, en poder, en autoridad, en señorío, y sabemos que gobiernas sobre todas las cosas y todo está sometido bajo tus pies, y lo has dado por gracia como cabeza de todas las cosas, sobre todas las cosas, a la iglesia. Y te agradecemos por el privilegio que somos de ser discípulos en este tiempo y de poder ser nosotros también cumplidores de lo que nos corresponde hacer en esta generación. Queremos cumplir lo que a nosotros nos corresponde. Hoy no nos corresponde ir por un burro a desatarlo. Hoy nos corresponde desatar mentalidades correctas y atar mentalidades incorrectas para que cesen la iniquidad y podamos ver tu reino fluyendo en la vida de la gente.